Ante todo, muy buenas tardes, estimado doctor Juan Carlos Huircalaf Díez, y también a todos los asistentes a este seminario, Expresiones, Registro y Promoción de la Diversidad Cultural Andina y Amazónica. Es un primer seminario de nuestro Diplomado Internacional en Gestión Pública Intercultural. Y por ello quisiera extender el saludo de parte de nuestro director de la Escuela de Posgrado de nuestra Universidad Nacional del Centro del Perú, es decir, del doctor Jorge Luis Yangali Vargas, quien a través de su gestión ha podido pues desarrollar la organización de este primer diplomado internacional en gestión pública intercultural. Así es que bienvenidos y bienvenidas a este seminario muy importante, interesante y de trascendencia internacional. Y de manera especial quisiéramos dar, pues, a nombre de nuestra universidad, la bienvenida al doctor Juan Huircalaf Díez, quien nos visita desde la Universidad de Tarapacá, Arica, en Chile. El doctor Huircalaf es profesor de educación general básica, orientador educacional y consejero vocacional. Además, se desempeña como facilitador del desarrollo personal, Gestalt. Ha tenido diversas publicaciones en el ámbito académico, tanto de artículos científicos como también de trabajos de investigación. Actualmente se desempeña en la carrera de Pedagogía en Educación Básica de la Universidad de Tarapacá en Arica, y también pues está desarrollando clases en el ámbito de la orientación, identidad profesional, capacitación, tutoría, currículum, evaluación, proyectos de innovación pedagógica y otros aspectos de trascendencia también dentro del ámbito de la interculturalidad, de la gestión y de la educación en general. Ha desarrollado también una diversidad de publicaciones, tanto a nivel pues, nacional como a nivel internacional, y en esta oportunidad pues, nos engalana porque en sus manos vamos a desarrollar este seminario de expresiones, registro y promoción de la diversidad cultural andina y amazónica. En el transcurso del día de hoy, de 6 a 10 de la noche, hora peruana, hora de Perú, y el día viernes en el mismo horario. Entre otras actividades, el doctor Juan Huircalaf Díez ha preparado una serie de acciones, una serie de temáticas que justamente van a servir, ¿no?, a cada uno de ustedes como participantes de este Diplomado Internacional en Gestión Pública Intercultural. Sin más, después de esta bienvenida, estimado doctor Juan Carlos Huircalaf Díez, quisiéramos agradecerle por su participación, por el tiempo que se da en su ajetreada agenda académica e intelectual para poder realzar la imagen de este Diplomado Internacional en Gestión Pública Intercultural. Muchas gracias, estimado doctor Juan Carlos. Bienvenido y pues adelante. Bien, doctor Juan Jesús, muchas gracias. Igual agradecer a la Universidad Nacional del Centro del Perú, a cada una y a cada uno de los participantes, al doctor Jorge Yangalí, que tuve la ocasión de conocer en un grupo muy selecto que nos visitó hace un tiempo atrás. Y bueno, acá estamos para compartir, ¿no es cierto?, y lo que es el proceso eh, de lo que vamos a direccionar hoy. Eh, Doctor, ¿me permite poder compartir pantalla? Eso ahí, ya. Muy bien. Ok. Se... Sí, se observa, doctor. Adelante. Muy bien. Bueno, en esta ocasión, ¿no es cierto? Está el primer módulo que trata todo el proceso de la acción tutorial y la tutoría intercultural, intercultural. Cómo nosotros podemos de alguna manera ir conversando, dialogando en estos elementos
que nos ayudan y nos facilitan, ¿no es cierto?, nuestro acto pedagógico. Antes de iniciar, apreciadas y apreciados participantes, un deseo personal muy ferviente. Quiero que el vuelo que ustedes emprenden hoy, y a lo mejor es quienes han emprendido, ¿no es cierto?, a partir de capacitaciones, a partir de proyectos, a partir de posgrado o en su formación, mi intención es que vuestro vuelo sea siempre muy alto, dado que eso les va a permitir tener una perspectiva en 360 grados en todo lo que ocurre, ¿no es cierto?, a nivel, digamos, horizontal, vertical, y en todos los contextos que necesita el ser humano para poder ir retroalimentándose y poder también evolucionar y prestar una mejor calidad de su desarrollo profesional. Por otro lado, creo que es muy importante cuando nosotros hablamos dónde está nuestra acción enfocada. Como dice Mark Twain, es imposible confiar en la veracidad de lo que ven nuestros ojos si nuestra mente está desenfocada. Por lo tanto, la invitación es a estar siempre en el foco de lo que nos corresponde, en el foco personal, en el foco interpersonal, en el foco intrapersonal, en el foco de la familia, en el foco de la profesión, en el foco de nuestros estudiantes, en fin, esa es la invitación. Siguiendo, ¿no es cierto?, la fuente de donde se extrae esto, pasamos a lo que es el proceso de este trabajo, de este intento, ¿no es cierto?, de poder realizar el diálogo entre acción tutorial y el proceso que ustedes están realizando en lo que es la interculturalidad, ¿no es cierto?, y en todo vuestro país, que es un país al cual yo quiero y admiro mucho. Bueno, por ejemplo, indicar que Perú, ¿no es cierto?, es el tercer país con mayor población indígena. Existen, a saber, 55 pueblos indígenas u originarios, que de alguna manera, ¿no es cierto?, quizás hayan cambiado estas cifras, pero de alguna manera esto es bastante importante, bastante poderoso, porque de alguna manera se está trabajando en un contexto que es rico en toda esta, yo diría, pléyade y presentación de elementos que cada pueblo nos puede entregar. De, de esta situación, ¿no es cierto?, de estos pueblos, hay aproximadamente 47 lenguas indígenas u originarias, y son casi 4 o 5 millones de personas mayores de 5 años, ¿no es cierto?, que las hablan. Bueno, en las 9 regiones de la costa del país, que también tienen una presencia de población afroperuana, y de alguna manera todo esto hace que se entregue algo muy diverso y que nosotros podamos nutrirnos. Dicho esto, el objetivo general, ¿no es cierto?, es poder desarrollar a partir de la acción tutorial, ¿no es cierto?, situaciones que coadyuven a una mejor comprensión, identificación, entendimiento, interpretación y colaboración en aspectos relacionales con la comunicación intercultural y los procesos que provocan esta inclusión y que nos integran frente a toda esta diversidad cultural andina, amazónica y de otros contextos geográficos que también están ustedes experimentando, ¿no es cierto?, la venida de inmigrantes y de personas de otras regiones. Ese es el objetivo general de este trabajo. Por otro lado, en la especificidad podemos lograr, ¿no es cierto?, llegar a comprender conceptos que sean clave para la comprensión, yo diría, o la metacomprensión de lo que es la interculturalidad, la diversidad y la inclusión en todo este proceso de esta sociedad que yo le llamo, y que algunos autores también coincidimos, es una sociedad líquida. ¿Por qué una sociedad líquida?
porque está en constante cambio, está en constante evolución y a veces amanece el agua, ¿no es cierto?, calma, otras veces el agua está turbia, hay tormenta, hay oleajes, que son las vicisitudes que cada país de América está experimentando, ya sea, ¿no es cierto?, en sus procesos educacionales, eh, de salud, cívicos, etcétera. Por otro lado, es importante destacar que se pretende identificar los desafíos y las oportunidades que presenta la interculturalidad, ¿no es cierto?, en los entornos educativos. Esa riqueza que es muy poderosa, cómo nosotros la podemos, en un buen sentido, aprovechar. Y por otro lado, también poder desarrollar habilidades básicas para tener una adecuada y correcta comunicación intercultural, ¿no es cierto?, con base en la acción tutorial. Y yo diría, esta didáctica, este proceso, esta estrategia es y será desarrollada por ustedes. Bueno, en la unidad uno, ¿no es cierto?, cuando se habla de interculturalidad, existen distintas definiciones y por qué es importante la interculturalidad, ¿no es cierto?, en el contexto educativo. Bueno, aquí tenemos algunas definiciones guías que nos van a orientar. Por ejemplo, por interculturalidad, ¿qué es lo que vamos a entender, a comprender? eh, Indica que es la interacción entre culturas de manera respetuosa y equitativa, ¿no es cierto? Y que promueve el diálogo y el aprendizaje mutuo, es decir, es un aprendizaje y una situación bidireccional en la cual todos nos nutrimos. También la interculturalidad reza de que busca superar esas barreras que a veces nos limitan, esos prejuicios que existen, ¿no es cierto?, entre las personas y los pueblos, y que de alguna manera impide, pero que ahora estamos fomentando y que se quiere fomentar una convivencia de tipo armónica para el enriquecimiento de manera cultural y recíproca. Por otro lado, ¿no es cierto?, la multiculturalidad indica que es una coexistencia de distintas y diversas culturas en una misma sociedad o espacio, sin que necesariamente exista una interacción significativa. Por otro lado, la multiculturalidad, ¿no es cierto?, reconoce la diversidad cultural, pero no implica un intercambio o integración activa entre culturas. Es decir, acá lo importante es que nos reconocemos, pero también tenemos que realizar ese intercambio para poder saber qué pasa con el otro, qué pasa en la alteridad, para poder nutrirnos, para poder lograr un desarrollo armónico y quizás un trabajo colaborativo. Lo que la transculturalidad, ¿no es cierto?, indica en esta guía de definiciones, eh, dice que es un concepto que va más allá de lo que es la coexistencia o la interacción entre distintas personas y culturas. Y pone su foco en la fusión y en la creación de una nueva forma de cultura. Y es a partir de esa mezcla de elementos de diferentes tradiciones, enseñanzas y formas de vida, es que se da esta transculturalidad, que de alguna manera, ¿no es cierto?, provoca y produce un proceso dinámico que transforma esa relación intra e intercultural y que da lugar a nuevas formas de expresiones y de identidad y de desarrollo de alguna manera comunitario y, por qué no decir, en la parte académica y de desarrollo de nuevas formas de visión en esta alteridad, en esta visión, en esta sociedad líquida y en este nuevo cambio de paradigma al que tenemos que acceder. La importancia de la interculturalidad en la educación. ¿Por qué es importante? Porque fomenta la empatía, desarrollo de habilidades comunicativas, prepara para un mundo en el cual está hoy en día muy globalizado, promueve la inclusión y la equidad, que eso es muy importante.
también no dejar de ver el desarrollo del pensamiento crítico. Es decir, creo yo que acá lo importante de esto es que se produzca una aplicación del desarrollo del conocimiento. Es decir, nosotros tenemos que pensar en una pedagogía aplicada, aplicar el conocimiento. ¿Por qué razón? Porque de lo contrario, una teoría o un espacio, un contexto, ya sea solamente teórico, no implica una revisión y seguimiento de lo que puede significar todo este proceso por el cual estamos conversando, desarrollando y de alguna manera pudiendo, ¿no es cierto?, explicar quizás nuevas enfoques y tendencias. Y por qué no disentir. Se está abierto a todo lo que contribuya el proceso de la formación de las personas. En en esta importancia de la interculturalidad en la educación, ¿no es cierto? Yo destaco acá de que si nosotros actuamos pensando y considerando estos elementos, la empatía, las habilidades comunicativas, la inclusión y el pensamiento crítico, nos estamos posicionando para ese logro de trabajo, ¿no es cierto?, en este mundo que ya es globalizado y que de alguna manera tiene una respuesta casi inmediata a partir, ¿no es cierto?, de las comunicaciones, del WhatsApp, del correo, del teléfono, etcétera, etcétera, y que nos permite estar conectados para lograr, yo diría, un mejor proceso y una mejor calidad de vida. Y por otro lado, lograr esa inclusión, equidad e integración que de alguna manera demanda todo este proceso en el que, por ejemplo, ustedes están inmersos en esa geografía rica, amazónica, de conceptos, de vivencias, de personas que pueden entregar mucho, mucho a qué es lo que estamos viviendo hoy en día, porque de alguna manera hemos perdido esa conexión con nuestra madre tierra, esa conexión con nuestras raíces. Yo creo que es importante que logremos esta reconexión en este nuevo cambio de paradigma. Bueno, aquí quiero presentar un, un link de un doctor vuestro que habla de la interculturalidad. A ver si logro. Ustedes, por favor, me dicen si se proyecta. ¿Se ve? Mi nombre es Tulio, yo estudié filosofía. Bueno, el tema de la clase de hoy es muy ¿Me simple. avisan, por favor, si se ve? ¿Se escucha? Que hay una Nicolás, buenas noches. No se ve, solamente se ven los links nada y más. normalmente nosotros, los que vivimos en las ciudades, ignoramos completamente. De eso vamos a hablar. Y de los ¿Se problemas ve ahora? que se generan por esa ignorancia. Sí, ahora sí. Ya. No se escucha, doctor Juan. ¿Aló? No se escucha, doctor. Ya. Tema de la diversidad cultural científica que existe en nuestro país. Y el cómo Ahora sí, ahora sí. Ya. las lenguas se relacionan entre sí. Para eso hemos hecho nosotros un experimento. Hemos entrevistado a un grupo de estudiantes de la universidad y ellos nos han dado una serie de respuestas que me voy a permitir analizar brevemente.
Oh, tiene cantidad. Tiene como 70 y tantas lenguas, creo. Más de 30, creo. Oficiales como 20, 20 y tantos, creo. Culturas. ¿A qué te refieres con culturas? Por ahí, me imagino. Por ahí, más o menos 20 y tantos, no sé. Hay varias culturas conviviendo, ¿no? Creo que es la capacidad de ponerse en el otro, comprender la variedad o la diferencia que tiene cada persona o un grupo. Es la posibilidad de que se respeten y se integren todas estas diferentes culturas en una sociedad. Las respuestas van desde decir en el Perú hay tres culturas, cinco culturas, 20 culturas, 50, etcétera, etcétera. Es decir, las personas no hemos recibido en nuestro sistema educativo una información básica, elemental, acerca de la riqueza cultural y lingüística que nuestro país contiene. Eso es una primera cosa. Y menos acerca de los problemas que lamentablemente enfrentan muchas personas que pertenecen a culturas y que hablan lenguas originarias de nuestro país. Bueno, lo voy a dejar hasta acá y está colgado ahí, ¿no es cierto? Y después ustedes pueden verlo y es bastante, yo diría, complejo, pero bien. De alguna manera, la metodología de sistematización de lo que vamos desarrollando, creo que es importante que podamos conversar en relación a esto. Y yo conversaba con el doctor Juan Jesús cómo vamos a lograr, ¿no es cierto?, la evaluación y lograr revisar cómo ha sido el proceso de enriquecimiento de ustedes a través de esta clase. Entonces, de alguna manera, vamos a trabajar después ya en entregándoles, vienen algunas pautas para ahí y ustedes pueden trabajar desarrollando o sistematizando lo que hemos ido compartiendo y revisando, y yo diría, en otra oportunidad nos podríamos quizás conectar y ustedes enviarnos, ¿cierto? Sus trabajos para lograr evaluarlos y bueno, y entregarles, ¿no es cierto? El resultado de lo que ustedes han desarrollado. Este, la evaluación, yo creo que es importante acá a partir de la discusión. A mí me gusta mucho lo que es el proceso de la sistematización y con qué ustedes se quedan en relación a lo que se ha desarrollado y tratado, porque de alguna manera es importante que esto se maneje y esté ahí presente en todo lo que es la memoria de corto, mediano y largo plazo para poder tenerlo a disposición cuando desarrollen su acto pedagógico. Por otro lado, también, bueno, la reflexión escrita es importante que ustedes vayan, ¿no es cierto?, logrando esa capacidad de introducción en cuanto al tema, el desarrollo y el cierre con una reflexión y una propuesta que les permita a ustedes tener yo diría, una base de lo que han logrado como rescatar de la clase y del seminario. Bueno, eh, pasamos ahora a lo que es la diversidad cultural y educación. En este sentido, el proceso que se quiere lograr con esto es comprender cuáles son las definiciones, ¿no es cierto?, de diversidad cultural y educación, que se pueda reconocer la importancia de la diversidad cultural en el contexto educativo, porque es ahí donde está nuestro trabajo o nuestro desarrollo. En general, ¿no es cierto?,
lo que es diversidad cultural, hoy en día en el mundo existe una, yo diría, una coexistencia en que están conviviendo distintas tradiciones, distintos lenguajes rituales, eh, todo el proceso de expresión de arte, gastronomía, vestimenta, formas de relacionarnos, valores, etcétera, y que de alguna manera eso, si lo, lo canalizamos, si eso lo podemos eh, sistematizar en una forma con respeto de vida, nos podemos nutrir para lograr una, yo diría, un incorporar al otro, a los otros y a las otras en nuestra vida cotidiana. Y también nosotros nos vamos, de alguna manera, nutriendo y vamos aprendiendo, porque es muy importante lograr estar con el otro y con los otros, pero de una manera equitativa, integrada y que podamos desarrollar muchas cosas porque ahora viene un proceso muy importante que nosotros estamos, por ejemplo, desarrollando acá, dado que hemos encontrado situaciones complejas en nuestro quehacer educativo, lo que es la codocencia y el trabajo colaborativo. Quizás ustedes también a lo mejor pueden lograr desarrollar o ya a lo mejor lo conocen. Bueno, la UNESCO, ¿no es cierto?, también habla de que, de alguna manera, en esta diversidad y en esta multiplicidad de formas, eh, las culturas y los pueblos, ¿no es cierto?, van expresando todo lo que es su quehacer y su acervo como tal. Y bueno, en esta diversidad también ese patrimonio cultural, eh, las culturas... Con experiencia. ¿Aló? Pero está en el sistema. Aló, aló, ya, sí. En esta diversidad, ¿no es Te cierto? mando, te mando. Nos Mira. vamos nutriendo, Aprecia cultura. No. No, ese ya no es. nos vamos nutriendo, ¿no es cierto? Porque de alguna forma esto hace de que se vaya visibilizando toda esta diversidad cultural y que, repito, nos nutre y que de alguna manera tenemos que volver la mirada hacia nuestros ancestros porque ellos y ellas tienen un mensaje que hay que escuchar, que hay que recibir y que hay que aplicar. Y ese mensaje es nada más y nada menos que mejorar nuestra calidad de vida, respetar la tierra, respetar a los animales, respetar los ciclos que de alguna manera la naturaleza tiene. Y eso de alguna manera es una invitación. Bueno. ¿Por qué es importante la diversidad cultural en la educación? Porque de alguna manera es un pilar fundamental en el desarrollo de nuestros estudiantes, porque los prepara para este mundo global, para este mundo líquido, para este mundo de incertidumbre. Nosotros estamos en muchas incertidumbres porque en muchas ocasiones no sabemos qué es lo que va a ocurrir mañana en cuanto a situaciones políticas, educacionales, de salud. Tuvimos una pandemia, ¿no es cierto?, que fue compleja. Y esa complejidad hizo que cambiáramos de mirada cómo vamos desarrollando las cosas. Ahora, existe lo que se llama la inclusión en la diversidad cultural en los entornos educativos. Se insiste que esto entrega múltiples beneficios en las dimensiones personales, académicas, profesionales o quizás en la coexistencia en nuestra sociedad. Todo esto indicando, ¿no es cierto?, un proceso de desarrollo en lo personal como en lo colectivo.
Yo le digo a mis estudiantes que todo profesor y profesora tiene 4 pilares que son fundamentales en la vida. El primero es el desarrollo personal, estar consciente de quiénes somos, autorregular nuestras emociones, porque nosotros somos seres emocionales que de alguna manera, si las emociones no están reguladas, identificadas, nos saca de foco. El segundo pilar es el conocimiento disciplinar de la materia que estamos impartiendo. El tercer pilar es el conocimiento pedagógico o metodológico para desarrollar ese qué de conocimiento disciplinar y transformarlo en un cómo a partir de estrategias, metodologías y de didácticas que sean innovadoras y que utilicen, por supuesto, las TICs y la inteligencia artificial. Hoy en día la inteligencia artificial llegó para quedarse y no nos podemos restar. Y el pilar fundamental que nos queda es el modelaje. Apreciadas y apreciados colegas, el modelaje. Porque nosotros y nosotras también educamos a través de nuestro verbo y de nuestro modelaje. Es decir, cómo nos vestimos, cómo nos movemos, cómo se interaccionamos, y en esa coherencia de pensar, sentir y actuar en una misma línea, ya en esa misma hacemos el... A ver, por favor, silenciar el... Cruza territorio enemigo, viene Garcés, va para Rosa, Ramos, el micrófono encendido, Silenciar eso, gracias. Entonces, en ese proceso, nosotros podemos lograr un acto pedagógico de calidad y que pueda lograr desarrollar como es debido a nuestros hijos y a nuestras hijas. Y ya le dio Castillo, y Castillo le tira la para adelante, que está cansado. Estoy tratando de silenciar el audio. Ahí, ya. Bueno. Entonces, yo diría, esta importancia de la diversidad cultural en educación nos lleva a el enriquecimiento del aprendizaje. Y este enriquecimiento de aprendizaje en esta exposición de las distintas culturas, ¿no es cierto?, nos puede permitir interactuar con estas distintas perspectivas, con esta amplia gama de experiencias que nosotros podemos desarrollar y experimentar. También a nuestros estudiantes les permite, ¿no es cierto?, comprender lo difícil que está sucediendo hoy en día en la sociedad y en el mundo. Las distintas guerras o los distintos procesos que existen en distintas latitudes, de alguna manera afectan nuestros Wow. andar y nuestra economía, por así decir. Por otro lado, la diversidad cultural en el proceso educativo, en el aula, nos invita a diferenciar, vivenciar y explorar distintos puntos de vista, historias, literatura, en fin, todo lo que enriquece a cada persona y en esa coexistencia y en esa existir como personas, nosotros nos vamos enriqueciendo. Por ejemplo, nos permite un desarrollo de habilidades sociales. La interacción con personas de distintas latitudes, de distintas culturas, de distintos enfoques, ¿ya? Prepara a nuestros estudiantes y los invita a que puedan visualizar
el mundo en su totalidad e integralidad, porque les permite a que se produzca una comunicación y una colaboración que ayuda a que se produzcan, ¿no es cierto?, procesos altamente complejos y que con base en la habilidad social, en el respeto y la tolerancia, se produce esa visibilización de situaciones que estos contextos u otras realidades nos permiten poder desarrollar también en nosotros. Por otro lado, estas habilidades son esenciales para poder vivir y trabajar en esta sociedad cada vez más interconectada, cada vez más globalizada y que de alguna manera, ¿no es cierto?, nos está invitando a realizar esta, yo diría, interconexión. También lo que es el fomento de la inclusión y la equidad nos ayuda a que nosotros podamos tener una inclusión y en esa inclusión dejar de lado todo lo que es discriminación y prejuicio de las personas. También podemos reconocer y valorar las distintas o las diferencias culturales, los sistemas educativos que traen, ¿no es cierto?, las personas y que de alguna manera nos volvemos a enriquecer con esos entornos que son muy, yo diría, propios de nuestra cultura americana, de los pueblos, porque hay una sabiduría ahí que hay que visibilizar y despertar, insisto. Y esto hace que si yo me reconozco representante de cual o tal cultura, en lo personal, yo soy de la cultura y del pueblo mapuche y me siento orgulloso porque he aprendido muchas cosas y elementos que hoy en día sirven para transitar en esta sociedad líquida. Volviendo, ¿no es cierto?, a nuestro tema, genera una autoestima adecuada en las personas y esa autoestima va a provocar un excelente rendimiento académico, sobre todo aquellos estudiantes que han sido quizás culturalmente marginados. Entonces, esas personas, esos estudiantes, se van a sentir identificados, se van a sentir enraizados, se van a sentir felices de que se les integren a su, reconociendo su individualidad y su pueblo originario a esta sociedad tan rica y hermosa que se tiene en el gran país de Perú. También este proceso va preparándonos para que cuando nos insertemos en el mercado laboral, ¿no es cierto?, se produzca un valor agregado y que la interacción sea totalmente eficiente, eficaz y valorada, porque de alguna manera se produce ese intercambio y ese desarrollo de lo que el profesional puede aportar, ¿no es cierto?, en esta sociedad. Por otro lado, los empleadores buscan cada vez más individuos que no solo posean las competencias técnicas, sino que también se pide que se evidencien las competencias transversales, es decir, que podamos navegar y contribuir en el trabajo tanto con lo técnico como con los valores. También es importante lo que es la promoción de la paz y la comprensión global. Acá hay un punto importante que está al debe, digamos, en general, en el mundo, y sobre todo acá en América,
eh, poder lograr esa paz y esa comprensión global y ese respeto en la alteridad por los otros y en la integración y en la inclusión. Cuando nosotros educamos a nuestros jóvenes en ese respeto mutuo, que en el valor de las diferencias culturales que existen, la sociedad está siendo y se ve favorecida porque se sientan las bases para una construcción de una sociedad totalmente respetuosa, cohesionada y que distingue las diferencias individuales, pero que aporta, ¿no es cierto?, en esa complejidad y en esa unión. Y de esta manera, yo creo que es importante poder abordar los conflictos de manera creativa, constructiva, tanto a nivel global como a nivel local como global. En conclusión, la diversidad cultural en la educación no es un complemento deseable, es una necesidad total y completamente imperativa en este mundo que estamos transitando y viviendo hoy. Si se integra esta diversidad cultural en los sistemas educativos, se está preparando a nuestros estudiantes, no solamente para que sean ciudadanos del mundo competentes y pasivos, como reza, ¿no es cierto?, el escrito acá, sino también para que sean líderes y que puedan desarrollar una sociedad más inclusiva, equitativa y pacífica. Por lo tanto, la educación, educar, educere, sacar lo mejor de cada persona, en su esencia es ser el reflejo de una diversidad del mundo que nos invita y que nos rodea para dejar a las generaciones futuras algo que puedan disfrutar y que se note esa visibilización de nuestros pueblos, de nuestra inteligencia, del sentido común que tuvimos cuando logramos esta cohesión con respeto, con aprecio, con ternura, con amor, logramos dejar, ¿no es cierto?, un contexto y una sociedad más benéfica, porque de lo contrario, nuestros hijos y nietos no la van a pasar bien. Bueno, creo yo que, no sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta, la pueden hacer en el chat para continuar, ¿no es cierto?, y ver en qué momento también podemos hacer algún break. Y creo yo que, no sé si ustedes vayan de alguna manera revisando y proponiendo, pero podemos generar, ¿no es cierto?, yo diría, una reflexión, pero la propuesta evaluativa prefiero que ustedes la desarrollen después y que primero desarrollemos esto, desarrollamos una reflexión y vamos avanzando. Tenemos un break porque tengo entendido que ahorita en ustedes son las 7 de la tarde y tenemos hasta las 10 de la noche y bueno, ahí considerar para que no nos agotemos, ver cómo desarrollamos esto de una manera bien justa, equitativa y innovadora, que no resulte algo tedioso, ¿ya? Entonces, continuando, no me aparecen consultas en el chat. A ver, no tengo, bueno, continúo. Hay 29 participantes, ¿ya? No sé, doctor Juan Jesús, ¿tiene alguna acotación o algo que indicar? O continuamos, ¿cierto? Sí.
Bueno, en cuanto a identidades, ¿no es cierto? Lenguaje y tradiciones, vamos a ir dialogando qué significa cada una. Por ejemplo, identidades como la cultura influye en la percepción de uno mismo de los demás. En cuanto a lenguajes, la importancia de los idiomas y dialectos como expresión de cultura, y las tradiciones como las prácticas y celebraciones culturales que van enriqueciendo, ¿no es cierto?, a las distintas comunidades. Entonces, en cuanto a cómo la cultura influye en la percepción de uno mismo y de los demás, sí, la cultura juega un papel fundamental en lo que es la configuración de nuestra percepción de nosotras y nosotros mismos, de los demás. Y esto actúa como un lente a través del cual interpretamos el mundo y nuestras experiencias dentro de él. Por otro lado, la identidad cultural, ¿no es cierto?, que se deriva de la pertenencia de un grupo cultural específico, influye en nuestra autoimagen, en nuestros valores, en nuestras creencias, en nuestros comportamientos, y también en cómo percibimos a las personas de culturas distintas a la nuestra. Y en ese sentido, nosotros, insisto, nos enriquecemos y mejoramos nuestro acervo, quizás nuestra didáctica. Yo quisiera dejar una pregunta ahí para que también poder, ¿no es cierto?, conversar. Eh, ¿Cuál es vuestra didáctica personal? Es decir, ¿con qué proceso didáctico o con qué metodología ustedes se identifican y les produce yo diría, un bienestar, se sienten bien y vuestros estudiantes también tienen una buena, yo diría, un buen aprendizaje? Porque eso indica que nuestro acto pedagógico está siendo realizado de una manera adecuada. Por ejemplo, ¿por qué digo esto? Nuestras clases tienen una forma, un qué y un cómo. Y nosotros podemos identificar los puntos de inflexión. Y si alguien me pregunta, a ver, ¿cómo te fue en la clase de hoy día? Yo digo, bien. ¿Qué porcentaje de lo que tú entregaste, desarrollaste, etcétera, crees que lograron tus estudiantes? Yo creo que mis estudiantes lograron un 80%. Bien. Se le pregunta a los estudiantes, ¿ustedes trabajaron con el doctor Juan Carlos Huercalaz? Sí, bueno, cuéntenme, ¿qué trabajaron? Sí, la verdad, trabajamos estos aspectos. ¿Y qué porcentaje de ustedes, que ustedes consideren, qué porcentajes es el que ustedes indican de logro de esa clase? A ver, nosotros logramos de un 100% con su clase un 30, un 40%. Wow. Yo declaro un 80% y mis estudiantes declaran un 40 o un 50%. Entonces ya existe una asimetría. Ojo, eso es importante poder lograr visibilizarlo, hacerle un seguimiento y revisar. Porque generalmente nosotros creemos que logramos un alto porcentaje de desarrollo y de comunicación con nuestros estudiantes. Pero preguntémosles a nuestros estudiantes qué porcentajes ellos logran en relación al acto pedagógico mismo. Por eso que es muy importante que de alguna manera, ¿no es cierto?, nosotros podamos lograr que todo esto se desarrolle de una manera adecuada y armónica. Bueno, a continuación vamos a explorar algunas dimensiones a través de las cuales, ¿no es cierto?, la cultura influye en estas percepciones. Por ejemplo, en la construcción de nuestra identidad. La cultura siempre
nos indica un referente para que se construya esa identidad en nosotros y nosotras. Nosotros, a saber, tenemos una identidad personal, tenemos una identidad cultural, tenemos una identidad profesional. Entonces, en estas identidades que van nutriéndose, ¿no es cierto?, de tradiciones, normas, valores, lenguaje, nos van moldeando y nos dan una percepción de pertenencia y de propósito, lo cual tributa a nuestra autoestima. Eso es muy importante. También en lo personal, nosotros como profesoras y profesores, y esto también tiene que estar desarrollado en nuestros estudiantes, para lograr, ¿no es cierto?, que esa asimetría del acto pedagógico que dice el profesor y que dicen los alumnos sea lo más cercano posible al porcentaje que realmente se está desarrollando en el acto pedagógico, en el profesor y en los estudiantes. Volviendo al documento acá, esta identidad influye, ¿no es cierto?, cómo nosotros nos vemos, a nosotras y a nosotros mismos, en los roles que desempeñamos. Por ejemplo, el valor que una cultura da a la independencia versus la interdependencia puede influir en que si uno principalmente se ve como un individuo autónomo, como parte del colectivo, o como un individuo que depende de situaciones que son complejas, ¿ya? Creo yo que esto es muy importante a considerar. Si nosotros, ¿cómo nos visualizamos? ¿Independientes o interdependientes? Que a veces eso puede jugar a favor o en contra. Y que si formamos parte de un colectivo, ese colectivo es un colectivo que nos nutre, pero también somos una individualidad dentro de una interindividualidad para poder lograr tener, ¿no es cierto?, lo que es las raíces y que nos puedan nutrir y ser parte de esa colectividad. Por lo tanto, es muy importante cómo nosotros nos vemos en este colectivo. Los otros, ¿cómo nos perciben? Ahora también la cultura afecta cómo nosotros percibimos a los demás, los distintos estereotipos culturales, ¿no es cierto?, que son creencias que de alguna manera en la generalidad y sobre los miembros que un grupo puede estar perteneciendo, ¿no es cierto?, a ese colectivo, ver si de alguna manera influyen o no nuestra expectativa de lo que nosotros tenemos, de proceso pedagógico, de proceso de desarrollo, de proceso evolutivo, ¿no es cierto? Y esto en relación con las distintas personas de las culturas que de alguna manera están ahí, ¿no es cierto?, coexistiendo con nosotros. Ahora, estos estereotipos pueden tener un origen en lo que son las observaciones que en realidad hacemos y que a menudo, ¿no es cierto?, son simplificaciones excesivas que pueden llevar a prejuicios y discriminación. Ojo con eso, porque nosotros podemos perfectamente entrar a la discriminación y eso no es adecuado. Por otro lado, la comprensión y apreciación de lo que es la diversidad cultural nos pueden ayudar a superar estos estereotipos. Es decir, en ese colectivo, en esa independencia, pero que somos interdependientes de un colectivo y que nos identificamos, pero que a la vez somos personas, ¿ya? Y que pertenecemos a tal o cual colectivo, nos ayuda a que se produzca este respeto en esta individualidad y de relación con otros en sus distintas orígenes, ya sean culturales, raciales, de otros países, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con la comunicación y la relación interpersonal? Bueno, la cultura siempre ha influido en los estilos de comunicación, en las normas de interacción social, lo que afecta a nuestras relaciones con los demás.
Lo que se considera un comportamiento adecuado, asertivo o agresivo puede variar significativamente en una cultura y otra. Entonces, por eso es que es importante poder tener esa visibilidad y ese conocimiento de cómo es el otro y las otras personas para poder nosotros comprender. Por ejemplo, acá nosotros estamos interactuando con personas de Colombia, de Venezuela, y que en algunos momentos ellos son muy apasionados y hablan fuerte. Entonces, pareciera ser que están gritando o están molestos, pero no. Y al conversar, no, es nuestra forma de expresarnos. Entonces, eso es muy importante, ¿no es cierto? Porque en estas diferencias podemos justamente malinterpretar y podemos generar un conflicto. Y si esto no se maneja de forma adecuada, nosotros pueden herir susceptibilidad. Entonces, por eso que es importante la comunicación y saber cómo es el proceso de esa cultura, de ese pueblo, en esta nueva cultura o multicultura que se está formando, ¿no es cierto? Ya sea con los pueblos originarios, ya sea con migrantes de otras latitudes, con las personas del mismo contexto, porque el mundo global es así y ya se va a empezar a formar de esta manera. En ese sentido, la conciencia cultural y la competencia intercultural situaciones clave para poder abordar estas diferencias y establecer comunicaciones efectivas y relaciones saludables con personas de distintas culturas. En relación a los valores y las creencias, nuestros valores, nuestras creencias, ¿no es cierto?, están tremendamente y profundamente influenciados, obviamente, por nuestra cultura. También afecta cómo interpretamos a los demás, sus acciones, y cómo nosotros esperamos que ellos, ¿no es cierto?, se comporten. Por ejemplo, en algunas culturas, el respeto a la autoridad y a las personas mayores es un valor central. En general, en los pueblos originarios se respetan mucho a las personas mayores, porque son ellos y ellas quienes tienen la sabiduría, ¿no es cierto? La machi, el chamán, el amauta, el yatiri, eh, etcétera, son percibidos como personas sabias, personas que quizás pueden tener una influencia muy positiva si nosotros lo sabemos, podemos comunicar con ellos. Bien, esto, ¿no es cierto? Eh, la comprensión de esto es crucial para poder interpretar correctamente esas intenciones y comportamientos en las demás personas que nos perciben, ¿no es cierto?, de una forma y ellos tienen otra forma de ser y actuar. En este sentido, una autoconciencia y reflexión, ¿no es cierto?, finalmente la cultura va influyendo en nuestra capacidad de nuestra autoconciencia, de reflexión. Al interactuar con personas de diferentes culturas, nos vemos obligados a reflexionar sobre nuestras propias creencias y comportamientos culturales. Eso es una condición sine qua non. Por lo tanto, este proceso de comparación y contraste puede enriquecer enormemente nuestra comprensión y visión y percepción que tenemos de nosotros mismos, de nuestra propia cultura, al tiempo que también aumenta la apreciación por la diversidad y la complejidad de otras culturas, enriqueciendo nuestra visión y acción. Entonces, por lo tanto, la cultura es un determinante muy clave de cómo nos vamos a ir visualizando a nosotros y a nosotras mismas, pero esto tiene que ser a través del acto educativo, a través de la educación, y de alguna manera desarrollar una conciencia que pueda integrar estos procesos, esta diversidad, y que de alguna manera nuestra interacción, ya sea inter o intrapersonal, ¿no es cierto?, logre esa comunicación, ese desarrollo y esa mejor calidad de vida que todos deseamos. Los idiomas y dialectos también son mucho más, indica acá que puede tener
una persona como vehículo, ¿no es cierto?, de comunicación, pero son expresiones vivas de los pueblos, de su historia, de la identidad de su pueblo. Ahora, cada lengua y cada dialecto refleja experiencias únicas en cuanto a valores, tradiciones, cosmovisión, ¿no es cierto?, que se hablan en esa comunidad. Ahora, la importancia del idioma y del dialecto, de la cultura misma, ¿no es cierto?, se puede entender, por ejemplo, a través de, a través de, a través de los idiomas ya que son depositarios de la cultura y de un pueblo. Ellos transmiten las leyendas, distintas leyendas, música, poesía, literatura, sabiduría, etcétera, modismos, refranes, y esto nos da una forma de entender el universo. También la identidad y pertenencia nos permite lograr un componente central en la identidad cultural que debemos poseer, pensando, ¿no es cierto?, que tenemos una identidad personal, cultural y profesional. Lo ideal es hablar un idioma dialecto, porque también eso nos permite estar más conectados con nuestras propias raíces, nuestros propios ancestros. Pero en algunas partes por ahí ya se van perdiendo algunas lenguas y eso no es bueno. Por otro lado, la pérdida, ¿no es cierto?, puede ser justamente una pérdida de identidad y de conexión con esa historia tan rica, con esa historia tan especial que nos provocan estos procesos de hablar, ¿no es cierto?, en la lengua, porque las lenguas originarias tienen una fonación y tienen una intención y tienen un tono que es único y que provoca y que produce lo que yo le llamo una, yo diría, afinación del alma. Nuestra alma se afina con esos sonidos, con esas formas y con esas intenciones de hablar ciertas formas en lengua. Por ejemplo, la lengua mapuche no existe, digamos, como uso habitual o común la palabra no. ¿Qué significa eso? Ejemplo, en una relación de pareja, si esa relación se ha terminado, no se dice yo no quiero saber nada más de ti, no quiero verte, no se dice eso. Se dice, por ejemplo, en esa relación de pareja, en la lengua mapuche, si se ha terminado, mis ojos se han cerrado para ti. Muy especial, muy profundo. Entonces, experimentar esto. También los idiomas contribuyen a la diversidad cultural del mundo. Cada lengua es un sistema único de comunicación, ¿no es cierto?, con todo lo que es el proceso gramatical, de vocabulario y sonido, lo que habíamos indicado. En esta diversidad lingüística es un tesoro, porque de alguna manera enriquece la interacción con los otros, ofrece distintas maneras de conceptualizar el mundo, de expresar la realidad. Por otro lado, la pérdida de cualquier idioma es una pérdida para la diversidad cultural y que ya después no se va a poder de alguna manera recuperar. También en la transmisión de conocimiento. Los idiomas y dialectos son medios que son potentes para la transmisión de ese conocimiento ancestral, de ese conocimiento que es genuino, de ese conocimiento que de alguna manera nos va a salvar de muchas situaciones complejas que hoy día estamos viviendo, ¿cierto? Entonces, también lo podemos visualizar en la agricultura, en la medicina. La medicina natural es muy potente y poderosa para no estar intoxicándonos con remedios que a veces se prueban en otros países y que no resultan y que los traen acá para América y que insisten y nosotros a veces no nos damos cuenta, ¿cierto? Y que de alguna manera también existe una codificación en nuestro ADN y que eso permite que esto permanezca latente. Ahora, si eso no se realiza, no se visibiliza,
es complejo porque va a desaparecer esa lengua. En este sentido, también las relaciones sociales tienen mucho que decir. Por ejemplo, el idioma facilita la comunicación y las relaciones sociales dentro de una comunidad. Los dialectos en particular pueden servir como marcadores de identidad regional. Es decir, que se provocan y se producen lazos comunitarios y que le dan un sentido y una dirección de solidaridad y de cohesión social en grupo, ¿cierto? Además, por ejemplo, el multilingüismo y el respeto por la diversidad lingüística pueden promover la inclusión social y el entendimiento mutuo entre diferentes grupos culturales. ¿Qué podemos concluir de esto? Que los idiomas y los dialectos son fundamentales para la expresión y preservación de la cultura. Son herramientas poderosas y mágicas que no solo permiten en la cotidianidad estar comunicándonos, sino que también nos llevan, nos hacen soñar y nos hacen ver esa riqueza de esas tradiciones, de esa música, de ese arte, que de alguna manera, ¿no es cierto?, se provoca una, yo diría, visibilización de esos temas que son tan hermosos, de esas tradiciones, que por ejemplo yo recuerdo que la otra vez, cuando nos visitó el selecto grupo de doctores, el doctor Jorge Yangalí nos mostró ciertas tradiciones de danzas y bailes muy interesantes que se realizan en Perú y que también, bueno, en Chile tenemos la tirana, ahora se hizo un carnaval andino muy hermoso. Todo eso a nosotros nos enriquece y nos debiera de, digamos, conectar más con nuestra realidad y con quienes somos. Y esto, por supuesto, revitaliza y ya deja de que los idiomas que están en peligro, ¿no es cierto?, se tema por su desaparición. Y también nosotros vamos preservando lo que es el proceso y el patrimonio cultural. Bueno, estas tradiciones y prácticas y celebraciones culturales juegan un papel crucial en el enriquecimiento de las comunidades, que van actuando como pilares de la identidad colectiva, la cohesión social y el bienestar emocional y espiritual de los miembros. Estas tradiciones pueden variar desde festivales, ceremonias, hasta prácticas como yo les había indicado, ¿no es cierto? Y que de alguna manera pueden significar un valor agregado para ver cómo nos conectamos más. También esto fortalece la identidad y la pertenencia. Es decir, todo apunta a que nosotros nos reconozcamos y podamos fortalecer y poder, ¿ya?, reconectar y de alguna manera visibilizar nuestra verdadera identidad cultural, porque eso hace que de alguna manera en este mundo globalizado, ya donde las culturas se entremezclan, poder mostrarle a las demás personas quiénes somos y cómo hacemos las cosas y que podemos convivir de una manera armónica, nutritiva, innovadora y de respeto. En esta cohesión social, ¿no es cierto?, estas celebraciones culturales fortalecen la inclusión y la solidaridad. Y esto provoca y produce una cohesión social y una armonía, ¿no es cierto?, comunitaria. También se van transmitiendo valores, que es muy importante porque de esa manera yo ejecuto y realizo mi acto pedagógico, mi vida diaria y mi ser persona de una manera que voy, por un lado, teniendo en cuenta estos valores, esta identidad cultural, pero también el desarrollo de capacidades que mis estudiantes tienen que tener en un acto de independencia. Nosotros los profesores y profesoras, de alguna manera, tenemos que desarrollar que nuestros estudiantes sean independientes y libres y que ellos y ellas opten por las situaciones que requieran desarrollar. Porque si nosotros inducimos,
le estamos impidiendo que descubra su verdadero ser y su verdadero valor, ya que vino a esta tierra. Por lo tanto, yo creo que todo esto nos ayuda, y yo insisto en esta quizás pseudo neutralidad que tenemos que poseer para que nuestros estudiantes logren la mejor versión de sí mismos y de sí mismos. La mejor versión de sí mismos y sí mismas. También, en un afán, ¿no es cierto?, de crear, de expresar, es muy importante estas celebraciones porque abren un espacio de creatividad, de participación, permitiendo que nosotros nos vamos relacionando a partir del arte, de la cultura y de todo eso que es tan hermoso. También las economías locales se ven favorecidas con un turismo cultural adecuado, con venta de artesanías, productos más desarrollándose, ¿no es cierto?, en la comunidad, y que hacen muy bien que el mundo conozca eso. También es muy importante el bienestar emocional y espiritual que desarrolla esto, porque estas prácticas y celebraciones culturales tienen un impacto positivo en el bienestar emocional y espiritual de nosotros y nosotras. Estas tradiciones proporcionan elementos que nos hacen reflexionar, ¿ya? Y reflexionar de que tenemos vida, de que tenemos trabajo, de que tenemos salud, que tenemos familia, ¿no es cierto? Y que de alguna manera eh, hacemos bien las cosas. Porque ¿qué pasa cuando nosotros no hacemos bien las cosas? Cuando nos desenfocamos, como cuando partí con la presentación, al desenfocarnos nosotros nos salimos del contexto y cometemos errores. Entonces, por favor, enfoquémonos en lo que nos corresponde. Enfoquémonos en esta, yo diría, eh, invitación de nuestros pueblos originarios, de nuestros amautas, de nuestros yatiris, de las personas mayores o de las personas sabias, de nuestro entorno y también de nuestro ser interno, porque nosotros tenemos que tener una excelente comunicación con nosotras y nosotros mismos. Yo tengo que estar siempre enfocado y conectado y conectada con mi ser superior, con mi alma, con mi espíritu, con mi mente. Es decir, estar en equilibrio y en balance, porque eso a mí me va a permitir desarrollar la mejor versión de mí mismo y de mí mismo. Porque si no, voy a ser un esclavo de situaciones de otras personas, de otras ideas, me va a provocar estrés, me va a provocar insatisfacción y no voy a poder desarrollarme realmente quien soy. Y por lo tanto, en mi acto pedagógico, yo, mis clases, voy a transmitir ese desazón y ese desequilibrio a mis estudiantes. Y por lo tanto, ellos y ellas van a heredar y van a recibir esa disociación mía al no yo estar conectado. Muy bien. Resiliencia y adaptación. Por lo tanto, es muy importante que de alguna manera nosotros logremos salir adelante y nos logremos adaptar y nos recuperemos, manteniendo siempre la moral alta y que de alguna manera, ¿no es cierto?, recordar a quienes partieron y que estos cambios llegaron para quedarse, porque la sociedad va a continuar más líquida, la sociedad va a continuar, apreciada y apreciados colegas, la sociedad va a continuar más compleja. Lo que antes hacíamos en un día, perdón, lo que antes hacíamos en una semana, ahora lo hacemos en un día. Hay mucha complejidad. Entonces, es importante atender estas cuestiones, estos temas. Por lo tanto, las prácticas y celebraciones culturales son esenciales para lograr mantener este sitio de nutrición y de lograr sacarnos esas situaciones complejas. Esto nos da una identidad, una cohesión y a la vez nos provoca y nos produce un bienestar emocional, social y espiritual. Si nosotros logramos esta conexión con este proceso
metacultural que va más allá de muchas cosas, vamos a lograr desarrollar situaciones para enfrentar esta sociedad líquida y para enfrentar estos desafíos que vienen de una manera muy vertiginosa con estallidos sociales que hemos tenido en Chile, ¿ya? Con pandemia que hemos tenido a nivel mundial y con situaciones complejas que se dan en los distintos gobiernos que están, ¿no es cierto?, de turno en nuestros países y que de alguna u otra forma impactan en esto. El costo de la vida, a veces las cosas suben mucho y lo que antes alcanzaba con X plata ahora es la mitad. Entonces, todo eso de alguna manera, nosotros tenemos, quizás todo esto está pasando para que nos reconectemos con esta magia, con esta riqueza de nuestros pueblos, de nuestros ancianos que están ahí esperando por escucharnos y decir, hagamos las cosas de esta manera. Y bueno, aquí paso ya a un tema que es de, de mi especialidad y de mi tesis doctoral, la acción tutorial. La voy a tratar de alguna manera acá, un poco tangencial, pero el segundo, el segundo módulo más bien también desarrolla en más profundidad lo que es la acción tutorial. Por decirlo así someramente, ¿no es cierto?, es el proceso de apoyo que de alguna manera implica estar con las personas cuando ingresan a la universidad. Nosotros acá en Chile tenemos un programa que se llama PASE, y que el cual va a los colegios y apoya y les dice, te vamos a apoyar en la rendición de la prueba que se debe rendir para ingresar a la universidad, y se apoya también, ¿no es cierto?, en el desarrollo de asignaturas duras, física, química, matemáticas, para que cuando desarrollen la prueba, ¿no es cierto?, eh, puedan lograr puntaje adecuado. Entonces se acompaña a los estudiantes y una vez se les dice, mira, se les muestran las distintas carreras a las cuales pueden postular. Y en ese acompañamiento, eh, los estudiantes ya se van identificando con una diríamos, profesión o carrera. Entonces, de alguna manera, creo yo que la acción tutorial cobra vida acá en recibir a esos estudiantes en el ingreso. Acá nosotros tenemos, o en mi investigación doctoral, yo descubrí, porque sabía ya, los distintos enfoques. Es decir, está la acción tutorial o la tutoría académica y está la tutoría integral. Está la tutoría que la realizan académicos, profesores y profesoras, estudiantes. Está la acción tutorial que realizan los estudiantes, es decir, la tutoría par. Estudiantes de la misma carrera, pero de grados mayores, se les ofrece realizar apoyo como tutores par. Y en ese sentido, yo descubrí cosas importantes, como por ejemplo, que el tutor par tiene un grado de confianza y de conexión de 100% con los estudiantes. Nosotros, las y los docentes, el máximo de confianza que se puede lograr con un estudiante, a saber, es de un 60 o un 70%. Y ese delta, que no confía en el estudiante en nosotros, lo completa con el tutor par. Por lo tanto, es muy importante que la tutoría par se desarrolle para apoyar hoy en día como están las situaciones, las cosas, esta sociedad líquida, etcétera, etcétera. Es muy importante el enfoque que se le da al trabajo con tutores par. Y en este sentido, ¿cómo hacemos para la gestión y valoración de la diversidad cultural, ¿no es cierto?
podemos lograr a través de la acción tutorial, ya sea con profesores o ya sea con tutores pares, lograr un foco en lo que es el desarrollo personal de los estudiantes y sensibilizarlos y sensibilizarlas para que puedan ellos tener esa capacidad de aceptarse a sí mismos, de vivir en su propio cuerpo, que es lo que se pide, vivir en nuestro propio cuerpo, habitar quienes somos, estar conformes y a la vez hacer el proceso con las otras y con los otros. Porque es difícil aceptar a otra persona si yo no me acepto. Es difícil creer en otra persona si yo no creo en mí. En fin, todo eso se da, ¿no es cierto?, en este proceso de trabajo de acción tutorial, especialmente con los tutores. Los tutores académicos también apoyan y ayudan. Ahora, la metodología o el trabajo que realiza la acción tutorial, ¿no es cierto?, es un acompañamiento, es una situación aplicada, práctica, en donde se apoya al estudiante y se le guía y se le orienta. Bueno, a continuación, presentamos algunas estrategias que esta metodología, por ejemplo, la acción tutorial, realiza. Por ejemplo, apoyan con un diagnóstico inicial, ¿no es cierto? Cuáles son los intereses, qué pasa contigo, de dónde vienes. Eh, Esto se puede trabajar a través de entrevistas o dinámicas grupales. Después se realiza un seguimiento mutuo, o sea, perdón, continuo, y que es de mutuo acuerdo y bidireccional. Entonces, en donde permite, de alguna manera, ajustar y realizar estrategias pedagógicas para que puedan, hábitos de estudio, ¿ya? Y que, de alguna manera, permita, a la vez, reconocer su valor o legado y diversidad cultural. También esta acción tutorial permite normas de convivencia y dinámicas de grupo en un ambiente de habla que es inclusiva. Establecer de manera colaborativa con los estudiantes normas de convivencia que promuevan el respeto mutuo, la empatía y la valoración de la diversidad. A través de las dinámicas, ¿no es cierto?, se produce esta interacción y que de alguna manera permite desarrollar comunicaciones más nutritivas y que logre soltar o sacar esas barreras que impiden a veces, que son un prejuicio y que no permiten una interacción adecuada. Ahora, esto, ¿no es cierto?, se integra al currículo, ¿ya?, de la diversidad cultural, que es muy importante. Y yo creo que las instituciones hoy en día, nosotros, por ejemplo, tenemos que hacer un rediseño curricular y se van a integrar todos estos elementos que estamos conversando ahora. Por ejemplo, que el currículo, que las mallas contengan lo que es la diversidad cultural, en el sentido de apoyo, de cómo las distintas culturas tienen que coexistir y dar un enfoque distinto a lo que se ha venido dando. También los proyectos interculturales son muy importantes porque requieren de una investigación y que se perciba, ¿no es cierto?, cuáles son los problemas que a veces están desarrollando y que no permiten que se desarrollen situaciones como, por ejemplo, actos pedagógicos adecuados, que los estudiantes no aprenden, deserción, etcétera, etcétera. Bueno, en esta integración, ¿no es cierto?, los contenidos pueden desarrollar competencias a través de talleres, encuentros con otras culturas, y en fin, eso nos ayuda mucho a lo que es. También un apoyo y orientación personalizada, tutorías individuales que ofrecen un espacio en el cual el tutor o la tutora, ¿no es cierto?, apoya y ayuda con aspectos personales, intrapersonales, psicosociales, académicos, administrativos, etcétera, y también con énfasis en lo que es el proceso
pensando en una diversidad cultural y visibilizando ese aspecto. También orientación sobre los recursos. Se puede informar a los estudiantes qué recursos dispone, tanto apoyo psicológico, centros culturales, a lo mejor un taller de lengua indígena ancestral, sería muy, muy bien visto, ¿cierto? Acá. También el profesorado, nosotros y nosotras nos tenemos que capacitar continuamente para lograr desarrollar, ¿no es cierto?, todas estas experiencias y estos objetivos y estas competencias que están girando, ¿no es cierto?, en torno a esta diversidad cultural, en torno a esta nueva forma de vida y de ver y hacer las cosas. Por lo tanto, es importante en nosotros esta capacitación. Ahora, para evaluar esto es muy importante que la evaluación tenga un enfoque inclusivo, o sea, que los sistemas de evaluación consideren la diversidad cultural. Eso es muy importante, ¿ya? Por otro lado, que se retroalimente a los estudiantes en relación a cómo están haciendo ellos las cosas y que ellos nos entreguen esa retroalimentación. Por ejemplo, es muy importante la evaluación formativa o la observación directa para poder y lograr recoger estos elementos. Entonces, implementar estas estrategias requiere un compromiso de la institución y de nosotros y nosotras. Por ejemplo, la acción tutorial, ¿no es cierto?, si va centrada con el acompañamiento y la adaptación adecuada y personalizada, se convierte en un poderoso instrumento que de alguna manera, ¿no es cierto?, valora. Por ejemplo, acá las instituciones de educación superior, sobre todo nosotros, la Universidad de Tarapacá, nosotros estamos siendo acreditados por la CNA, que es la Central Nacional de Acreditación, y ve, sobre todo, si se realiza acción tutorial, ya sea, sobre todo con tutores pares, eso le da un valor agregado y un puntaje, incluso que puede significar un año más de acreditación. Entonces, la acreditación hoy en día está considerando que la acción tutorial, es decir, ¿por qué la acción tutorial, apreciadas y apreciados colegas? Porque nuestros estudiantes, a propósito, me recordé ahora que el viernes pasado estuve en la Universidad Privada de Tacna, justamente hablando de lo mismo a los colegas, de cómo la acción tutorial y la formación y el desarrollo puede lograr elementos de compromiso para no desertar de la universidad. Y eso hace que de alguna manera, ¿no es cierto?, nuestros estudiantes valoren su carrera, valoren lo que están haciendo y de alguna manera se impide que algunas personas, ¿no es cierto?, por desinformación o por desmotivación, porque yo por otro lado me doy cuenta, no sé ustedes, pero yo tengo 7 asignaturas que realizo acá en la universidad y al trabajar en el diagnóstico, en la observación directa, me doy cuenta que nuestros estudiantes están muy, muy dañados, dañados. Vienen de hogares a veces mal constituidos o de situaciones complejas. Por otro lado, el ingreso al primer año de universidad se convierte en un quinto año, porque nosotros tenemos cuarto medio, que es el último año de educación media, se convierte en un quinto año en donde nuestros estudiantes todavía no maduran, todavía no tienen conciencia de muchas cosas. Por ejemplo, de ser independiente, de manejar un presupuesto, de una afectividad y una sexualidad sana, etcétera, no son conscientes, no son conscientes. Por lo tanto, tenemos que estar ahí para apoyarles. En otro sentido, nosotros nos hemos estado haciendo cargo de esa transición que es, ¿no es cierto?, de la educación secundaria a la terciaria, es decir, a la educación superior. Y en este proyecto PASE también se les va indicando a los estudiantes
Pero por otro lado, el proyecto PASE tiene un enfoque en un 90% académico. Es decir, no se trabajan en profundidad estos elementos que yo le estoy diciendo. Por lo tanto, hemos ido aprendiendo y hemos ido haciendo un diálogo virtuoso entre una situación y otra para mejorar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Y bueno, en esta diversidad en el aula, ¿no es cierto? Sería interesante que ustedes pudieran presentar algunos casos o me pudieran comentar, ¿ya? Voy a anotar acá que en esta lámina de diversidad del aula podemos lograr algún tipo de retroalimentación de usted. Entonces voy a colocar acá lámina diversidad del aula, que ustedes me hablen. ¿Cómo es la diversidad en el aula? ¿Cómo ustedes manejan su proceso, ¿no es cierto?, intercultural y de alguna manera, ¿ya? Y cómo, si conocían o han realizado el apoyo con la acción tutorial, ¿ya? Entonces, para mí sería interesante poder tener esta retroalimentación de parte de ustedes. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos podemos enriquecer y yo les puedo dar algunos datos, ya que este es mi tema de investigación y ya llevo algunos artículos y pretendo formar una escuela para desarrollar tutores pares y capacitar a los tutores que son académicos. Porque la tutoría también hay un tema, hay que elegir muy bien a quienes van a realizar la tutoría, porque la tutoría es un acto que no tiene evaluación y que es un acto netamente en un 90% de desarrollo de habilidades transversales y humanas. La tutoría académica, si bien es cierto, es de acciones, asignaturas duras, matemáticas, física, química, pero principalmente la tutoría PAR, que es la que te permite, ¿no es cierto?, todos estos elementos de desarrollo y evitar la deserción, se requiere de personas que tengan un perfil adecuado. Entonces, también ustedes pueden generar un mapa de identidades en donde reflejen los aspectos de la cultura y esto también lo pueden desarrollar. También ustedes pueden trabajar en pequeños grupos de discusión, que ahora es complejo, ¿ya? Y bueno, analizar casos también, poder cómo ustedes pueden hacer un caso y de ese caso realizar quizá alguna investigación o presentar en algún seminario o en un congreso, ¿ya? Y bueno, aquí pasamos a la unidad 3, en donde hablamos de contenidos de comunicación intercultural y acción tutorial. Yo no sé, son 4 contenidos, son 10 para las 8, ¿no? O sea, quedan 2 horas. ¿Les parece si hacemos un break de unos 15, 20 minutos, media hora? Y a ver, voy a contactarme. Quiero ver unidad 3. Aquí vamos a dejar de... A ver, ¿me escuchan? Aló, aló. Atentos, Sí, atentas. doctor Huarcalo, sí se le escucha. Yo tenía una pregunta, disculpe, buenas Díganme, noches. Es sí, acerca de la interculturalidad, ¿no? Porque, ¿ya? bueno, yo si bien he viajado al extranjero, pero ahora me encuentro con una cultura aquí en el Perú, ¿no? Que es un tanto, veo la parte hegemónica. Entonces, usted le Sí. quería hacer una pregunta a usted específicamente. Si usted piensa que la cultura hegemónica en el Perú opaca o reprime, por ejemplo, ciertas manifestaciones, como por ejemplo las creencias, las tradiciones andinas, amazónicas, digamos, ¿no? En otras palabras, impide, ¿no? Es como una barrera, un límite para que las otras personas de otras culturas se expresen libremente. Gracias. Sí, interesante pregunta. Yo creo que de alguna manera se producen barreras que son normales, que son naturales, ¿ya? Pero he ahí quizás
esa endogamia o esa entropía provoca el que no se pueda realizar este acto relacionado con su pregunta, ¿no es cierto?, de la interculturalidad o multiculturalidad. Yo creo que tenemos que enfocar de una, o sea, ustedes, nosotros somos llamados a darle un nuevo enfoque a la cultura hegemónica de cada país para poder intentar lograr hacer conversar y compartir. Ahora, eso es complejo porque de pronto dice, yo pertenezco a tal, yo pertenezco al pueblo mapuche. Entonces, ¿cómo mi pueblo mapuche va a convivir con el pueblo, ¿no es cierto?, aymara o pueblo allá del Amazonas? Fíjense que yo creo que habría que conversar con los yatiri o con los jefes y quizás ellos tengan una mente más abierta y quizás puedan lograr eh, esa interacción. Pero yo creo que existe esa barrera y nosotros tenemos que lograr diluirla al máximo porque en ese proceso, en ese acto, en esa interacción, vamos a ganar y nos vamos a nutrir. Porque yo quiero decir otra cosa, yo quiero decir otra cosa. Nosotros, los seres humanos, los habitantes de este planeta, nos estamos enfrentando y estamos a puerta de situaciones muy complejas. Estamos a puerta de situaciones muy complejas. Y por lo tanto, si no nos unimos, si no trabajamos colaborativamente, vamos a sucumbir. Por ejemplo, no sé si ustedes saben de que los hombres Neandertal y el Homo sapiens en algún momento hubo un problema con ellos. El Neandertal muy inteligente y no supo trabajar en equipo. El Homo sapiens sí pudo hacerlo y gracias a ellos nosotros tenemos el ADN y hemos podido estar acá. Quizás hay ADN de los Neandertal en nosotros, pero ¿qué quiero indicar con esto? El trabajo colaborativo y el abrir las puertas, porque esto es un fenómeno que no solamente les pasa a ustedes, también nos está pasando a nosotros, ¿ya? Y yo creo que también tengo unos colegas en la Universidad de Quito y me mencionan lo mismo. Yo, por ejemplo, hice mi doctorado en la Universidad Autónoma de España, en Barcelona de España, y también allá están logrando ellos, de alguna manera, visualizar y revertir el cambio que se hizo, ¿no es cierto?, con la primera colonización que hizo Colón cuando llegó a América. La segunda colonización para nosotros fue el currículum, porque nosotros tomamos muchas cosas que eran interesantes, pero las tomamos al pie de la letra. Entonces ahora viene una decolonización de ese currículum. Y es por eso que estamos en estas hoy día, acciones para lograr buscar un común denominador y algo que nos permita poder seguir adelante de una manera respetuosa, de una manera innovadora y sin que se pierdan muchas culturas, porque la cultura endogámica o entrópica que no se abra va a sucumbir. Así de simple. No sé si respondí su pregunta, pero este, Sí, muchas gracias. no sé si hay alguna otra pregunta para poder responderla y de ahí ir a un break. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Doctor Juan Jesús, ¿está por ahí? Bueno, entonces, ¿les parece si damos un break? ¿Sí?
¿Me escuchan? Claro, sí, sería lo ideal, gracias. Ya, entonces yo tengo las 9 chilenas, ustedes tienen las 8 de Perú, ¿no es cierto? Correcto. Ya, entonces nos juntamos, ¿les parece si a las 8:30? ¿Está bien? ¿O menos o más? Ahora, puede ser de 30 15. minutos está bien. ¿Está bien 30 minutos? Ya, Está bien, gracias. correcto. Entonces, eh, seas. Ah, mm, son- Perfecto. Entonces yo voy a detener la grabación y nos juntamos en media hora. Muchas, muchas gracias.